Padre soltero de dos adolescentes de 14 y 13 años, Jimmy y Javier, los cuales eran muy cariñosos y respetuosos con él. Todas las noches se reunían los tres luego de cenar a contar historias de terror o simplemente asombrosas y competían para ver quién decía la mejor, pero no pasaba de ser un juego familiar. Armando trabajaba mucho. Por las mañanas se despedía de sus hijos para luego regresar tarde en la noche. Los chicos se dedicaban a atender la granja ya que necesitaban ayudar a su padre. Una noche cuando Armando regresaba de trabajar muy cansado, encendió la radio de su viejo auto para escuchar algo de música mientras llegaba a casa. Conduciendo por esos caminos de tierra y polvo, típicos de las áreas donde no hay más que grandes e inmensas siembras de maíz de lado a lado de la carretera, pero lo único que lograba sintonizar era estática. No había ninguna emisora que escuchar hasta que encontró una muy peculiar, en la que estaba por iniciar un programa nocturno de historias de terror narradas por una misteriosa voz masculina. A Armando le pareció muy extraña, pero a la vez interesante, así que se puso a escuchar a la voz que decía: Buenas noches a todos los que nos escuchan en esta oscura y tenebrosa noche. A los que están solos en casa, a los que están atrapados en algún sótano o a los que vienen conduciendo después de un duro día de trabajo. Esta vez no les contaré una historia. Esta vez les voy a poner varias situaciones diferentes y deberán decidir cómo reaccionar en cada caso. Al final les dejaré con la peor pesadilla que jamás tendrán. Si no tienen el valor de escucharme, les recomiendo cambiar de emisora en este momento. Armando jamás había escuchado de esta emisora y por supuesto, él no iba a perder la oportunidad de escuchar a este misterioso y tétrico locutor. Además era claro que todo lo que decía era solo para asustar a quien escucha, así que muy emocionado decidió oír. Veo que han decidido escucharme. Pobres almas perdidas, demuestran ser muy valientes. Bueno, empezaré, ya fueron advertidos. Solo una última cosa, una vez que comiencen a escucharme, no podrán dejar de hacerlo, aunque lo deseen. Vaya, esto va a estar espectacular, pensó Armando. Para los que están solos en casa, ¿se imaginan escuchar ruidos afuera de ella? Ruidos que no saben de dónde vienen, pero se acercan más y más. Pongan atención, tal vez los escuchen, y los que van conduciendo por un camino oscuro, tengan mucho cuidado. Si alguna mujer vestida de blanco a orilla del camino les pide que se detengan, puede que realmente no lo sea. Al decir esto, Armando logró ver en el horizonte una silueta y al acercarse con su auto, vio una mujer de blanco parada en el oscuro camino, mirando fijamente hacia él. Armando no se detuvo y aumentó la velocidad pasando de la mujer. Pero, ¿qué demonios fue eso? Creo que me afectó el comentario de este tipo, se dijo a sí mismo y continuó escuchando. No se asusten, queridos oyentes, aún no, recién estamos empezando. Imagino que los que están en casa ya están escuchando cómo algo, alguien o varios golpean sus puertas y ventanas queriendo entrar, gruñen, murmuran, pero no ven nada, porque no hay luz en la casa. Y ustedes, amigos conductores, ya están viendo esos ojos brillantes que se ven entre los sembradíos de maíz, pero tengan cuidado, que eso no los distraiga de su manejo. Si se accidentan, los pueden atrapar. En ese momento Armando vio los ojos brillantes, se asustó tanto que perdió el control y se salió del camino. Mientras intentaba encender el auto de vuelta, algo se acercaba a él de entre la espesura del campo de maíz. De repente, un golpe a su auto. Algo lo estaba sacudiendo violentamente. Armando logró encender el vehículo y aceleró para seguir rumbo a casa, muy asustado. ¿Pero qué está sucediendo? Es casi como si hablara de mí. Esto está mal. No pretendo seguir escuchando esta emisora del demonio, dijo Armando, que intentó cambiar de estación. Incluso quiso apagar la radio, pero era imposible. No podía dejar de escuchar la voz. Entonces recordó que el narrador dijo que una vez que empezara, ya no sería posible detenerlo. Para este momento, algunos de ustedes ya están tan asustados que desean jamás haberme escuchado, y ustedes en casa ya están corriendo por su vida. No saben quién los ataca, pero no tienen dónde esconderse. Serán degollados, asesinados, pero antes de morir verán en sus paredes rostros, símbolos y algunos detalles de mi parte. Al decir esto, solo hubo estática y se perdió la señal de radio.
Armando sintió un gran alivio al no tener que seguir escuchando algo tan siniestro. Solo pensaba ya en llegar a casa. ¡Demonios! Por fin se cayó la boca. ¡Maldito demente! Por fin veré a mis hijos y terminaré esta noche de locura, dijo Armando. Pero al llegar a casa, todo estaba oscuro y había un gran silencio. Sacó su linterna y lentamente abrió la puerta, llamando a sus dos hijos, que no respondían. Al alumbrar, Armando vio destrozos por todas partes y un frío congeló su sangre al encontrar a sus dos hijos muertos en el piso, degollados, asesinados, justo como decía el misterioso locutor. Armando rompió en llanto, gritando por lo sucedido, pero en su lamento escuchó estática y se dio cuenta que sus hijos tenían el radio de la casa encendido, escuchando la misma emisora. Alumbró las paredes y vio pentagramas, rostros que sonreían diabólicamente y figuras tenebrosas. Armando se disponía a salir de la casa, muy afectado por su pérdida, pero la voz de la radio regresó, lo que lo hizo detenerse en su caminar. Pedimos disculpas a nuestros oyentes por el tiempo fuera del aire. A los que me escuchaban en casa, ya no tengo nada que decirles, pero a ustedes conductores que acaban de llegar a casa, ¿qué tal si sus muertos se levantan, bañados en sangre, con ojos negros como las tinieblas y con un apetito voraz por carne humana? Pero ustedes nunca se dieron cuenta que están justo detrás de ti, porque están muy distraídos llorando por ellos. Díganme, ¿qué harían? Los dejo con esa reflexión y me despido. Esto ha sido todo por esta noche de terror. Armando volvió a escuchar estática en la radio, pero también escuchó un par de pasos detrás de él y entendió lo que quería decir el locutor. Decidió no voltearse para no ver lo que ahora eran sus hijos y lo que iban a hacerle a él. Esta historia es narrada por una persona que en una noche normal se topó con algo que lo dejará marcado para toda su vida. Mi abuelo tiene una casa en lo más profundo de los bosques, tan apartada de la civilización, que lo único que podía hacer durante las vacaciones era salir al campo y atrapar serpientes o perseguir perros salvajes. Era un niño estúpido y sin temor a nada, por eso dormía solo en una pequeña cabaña para huéspedes en la orilla del terreno, justo al borde de un pantano de agua salada, infestado de mosquitos, serpientes y ranas enormes. Lo que voy a contar me ocurrió durante unas vacaciones de verano, pues habíamos viajado para celebrar el 4 de julio con el abuelo. Ese día me sentía muy cansado por el viaje, por eso llegué directamente a dormir en la cabaña. Estaba en ese lapso entre la conciencia y el sueño cuando me di cuenta de que algo no iba bien. No se escuchaba un solo sonido, estaba todo sumido en el silencio absoluto. El croar de las ranas, los pájaros en los árboles, las toneladas de mosquitos y bichos en los mosquiteros de la ventana. Absolutamente nada. Me quedé confundido, así que decidí echar un vistazo por la ventana. Era de noche, pero aún así no había luz tampoco, ni de las luciérnagas, ni de la propia luz lunar. Mi curiosidad me obligó a vestirme, ponerme botas y rociarme de repelente para salir, y al estar afuera me asustó la quietud del ambiente. Nada de movimiento, ruido o viento. En todos los años que llevaba yendo al lugar, siempre había nubes de mosquitos rondando, alguna rana al borde del agua o incluso el ulular de un búho en los árboles. No había explicación para lo que estaba ocurriendo. Di una vuelta alrededor de la cabaña, esperando escuchar algo más que el ruido de mis pies sobre el pasto, y entonces vi el lago. Había algo al otro extremo de la orilla, como a otros 30 metros de donde me encontraba. No se movía, pero era enorme, como de la mitad de mi tamaño, y mucho más ancho que yo. Esto bastó para que se fuera la valentía que me quedaba, porque recordé que no había nada tan grande viviendo cerca del lugar. No podía ser un cerdo, un oso o algún animal que conociera. Entonces comenzó a croar como una rana, pero mucho más fuerte, casi del tamaño de 2 o 3 personas adultas. No podía verla con claridad.
Por mi experiencia, sabía que se trataba de eso. Esto hizo que quedara totalmente petrificado del miedo, hasta el punto de no saber si irme corriendo o quedarme quieto para no llamar su atención. Me alteré aún más cuando pude ver con claridad que en su boca había una pierna humana ensangrentada, como si recién hubiera sido cortada. Me caí de espaldas por el susto, y eso debió haberlo alertado, porque la cosa se giró y saltó al pantano. Pensé que venía por mí, así que corrí de vuelta a casa y me encerré a cal y canto. Jamás le dije a nadie y no me he vuelto a acercar al pantano desde entonces. Hasta el día de hoy, duermo en la casa principal cada vez que visito al abuelo, con la esperanza de no volver a cruzarme con semejante monstruo.